Hola, vamos a grabar la tercera parte del vídeo de formulación inorgánica. Esto lo vamos a ver en clase, pero lo tenéis aquí para repasarlo, ¿vale? Así se ve, ¿vale? Entonces vamos a empezar, vamos a ir un poquito atrás y vamos a ver la página 10, donde nos dicen cómo se formulan, cómo se nombran los cationes y los aniones. Sabéis que los cationes y los aniones, vamos aquí, formulación, cationes y aniones. Sabéis que los cationes y los aniones se forman porque los átomos pierden electrones. Cuando pierden electrones se cargan positivamente, en el caso de los cationes, o ganan electrones. Cuando ganan electrones, pues se cargan negativamente. Si ganan un electrón, tiene una carga negativa. De más, si ganan dos electrones, tienen pues dos cargas negativas, así sucesivamente. Y con las cargas positivas pasa lo mismo. Si pierde un electrón, se carga, tiene una carga positiva, y si pierde dos electrones, pues dos cargas positivas. Incluso si pierden tres, como ocurre por ejemplo con el aluminio, tienen tres cargas, sería tres cargas negativas, sería un 3 más. Entonces es muy sencillo. Aquí lo que hay que hacer es simplemente indicar lo que es, si es un cation o un anión, y después indicar el elemento al que pertenece, y en números romanos se suele poner el número, la carga que tiene. Si el elemento tiene más de un posible número de oxidación, que eso es lo que significa el número de oxidación, todo esto que sabéis estudiado de memoria, pues es el número de electrones que gana o que pierde, o que puede ganar o que puede perder un átomo. Pues si el átomo tiene más de un número de oxidación, sí que se pone entre paréntesis ese número de oxidación. Pero si el átomo tiene solamente un único número de oxidación, como por ejemplo el sodio, el litio, el potasio o el bario, que tienen solamente el +1 y el +2 en cada caso, pues no es necesario ponerlo, pero si se pone está bien. ¿Me explico? Ponemos un cation, por ejemplo este. ¿Esto qué es? Es un cation porque tiene carga positiva. Entonces pongo cation. ¿A qué elemento pertenece? A hierro. Cation hierro. Y ahora, como el hierro tiene dos números de oxidación, que puede tener el +2, como en este caso, o el +3, se pone entre paréntesis, es obligatorio poner entre paréntesis en número de romanos el número de oxidación. Así de sencillo es. Si yo tuviese, por ejemplo, el calcio, ¿vale? En los apuntes que viene en la página 11, el ejemplo te lo pone, no sé si se verá esto bien, sí. El ejemplo te lo pone con el sodio, ¿lo veis? Esto es la página, esto se verá con interferencia, bueno, esta es la página 11, ¿vale? Y te lo pone con el sodio. Pero bueno, es un elemento que simplemente tenga un número de oxidación, pues sería cation, calcio. Y no estoy obligado a poner aquí entre paréntesis un 2. Eso sería con los cationes. Con los aniones se hace igual. Es decir, si yo tengo un anión, por ejemplo, recordar siempre, estáis viendo que los no metales tienen todos el número de oxidación negativo, tienen carga negativa. Eso es porque lo que hacen principalmente cuando se encuentran con otro elemento es quitarle electrones. Es decir, ganan electrones. En este caso el flúor gana un electrón. Entonces este sería, pues, anión, ¿vale? Y ahora lo importante que tenéis aquí es que se pone la terminación uro. Por ejemplo, este sería el anión fluoruro. ¿De acuerdo? Si tengo esto, pues este sería el anión cloruro. Y así sucesivamente. Por eso cuando se une esto, cuando nosotros formamos una sal, o vamos a nombrar una sal binaria, el nombre es fluoruro, porque fluoruro de potasio. ¿Por qué? Porque las sales binarias, cuando se disuelven en agua, se separan los átomos, pero se separan de tal forma que el metal se quedó con una carga positiva porque el no metal le ha robado ese electrón. Entonces, cuando tú tienes una sal, por ejemplo, la propia sal de mesa, y la disuelves en agua, se disocia. Se disocia. Disociarse significa que se rompe la molécula en dos. ¿Lo veis ahí? Y entonces el metal se queda con la carga positiva y el no metal con carga negativa.
significa que el no metal le roba el electrón al metal. Entonces sería sodio positivo y cloro negativo. Esto cuando está en disolución acuosa, en agua, en disolución acuosa, se le llama electrolitos y son capaces de conducir la corriente. Por ejemplo, el agua salada conduce la corriente. ¿De acuerdo? Cuando se disocia, por esto, os lo voy a explicar también, cuando esto se disocia, imaginad que tenéis esta sal. ¿Vale? Tengo esta sal, que es una sal binaria también, pero tengo aquí un 2. ¿Cómo se disocia esto? Pues sería, fijaros, aquí tengo 2 átomos de flúor, tengo el calcio. El calcio tiene el número de oxidación más 2, cuando se disocia, ¿no? Esto es importante que lo sepáis, aunque ahora para formular nos va a hacer falta. Más, se queda el ion, el catión calcio, más, hay 2 átomos de flúor, entonces pongo un 2 delante, flúor, y ahora cada átomo de flúor se ha quedado con una carga negativa. Lo cual indica que, fijaros, globalmente tengo 2 positivos más 2 negativos. 2 positivos más 2 negativos es neutro, igual como tengo yo la molécula antes de disociarse. Esto es cuando tú tienes una sal, la echas en agua, se disocia y forma estos iones, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay con respecto a la formulación. Después tenéis lo de la formulación de los... Claro, esto de aquí, cuando hemos formulado, hemos nombrado, esto de aquí es igual, es el anión óxido. Por eso nosotros, cuando tenemos esto, por ejemplo, CaO, que es el nombre, su nombre comercial es la cal, no sé si lo sabéis, pues a esto le llamamos óxido de calcio, o óxido cálcico. Esto O2 negativo es el anión óxido. Y este, el que hemos visto, O2 negativo, es el anión peróxido. Y tengo que reconocerlo. Por eso cuando yo tengo, por ejemplo, esto de aquí, Li2O2, esto es el peróxido de dilitio o peróxido lítico. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a los cationes y a los aniones. Después viene lo de cómo se formulan, cómo se nombran los cloruros. Todo esto ya lo hemos visto. Los óxidos básicos, los óxidos ácidos. Los hidruros son muy sencillos, es simplemente poner hidruro delante. Es decir, un hidruro, por ejemplo, sería esto. AlH3. Pues en vez de decir, pues, por ejemplo, óxido, pues digo hidruro porque tiene hidrógeno. Y estoy buscando aquí la página por donde estamos, que es, esto es las combinaciones binarias del hidrógeno, hidruros. Viene el punto 7.2 en la página 20, ¿de acuerdo? Te lo dice cómo se formula. Mirad, te pone aquí el ejemplo del hidruro de cobre, ¿vale? Entonces puede ser en la sistemática súper fácil. ¿Por qué? Porque te pone 2. Entonces sería dihidruro de cobre. En la tradicional, pues claro, como fijaros, ahora siempre el hidrógeno actúa con número de oxidación -1 cuando tiene un metal al lado. Entonces sería -1, igual que el oxígeno actúa con el -2, sería -1 por 2, -2, y ahora el cobre no le queda más remedio que tener el +2 para que la suma sea 0. Entonces aquí el cobre utiliza el número de oxidación 2, que es el mayor. Puede utilizar el número de oxidación 1 o el 2 y utiliza el mayor. Y por lo tanto sería hidruro a secas. En la nomenclatura tradicional siempre es hidruro. Y ahora le meto la terminación ico simplemente, ¿lo veis? Porque utiliza el número de oxidación mayor. CuH2. Si fuese este compuesto, si yo estuviese haciendo CuH, ¿vale? Aquí el número de oxidación es con el que juega el oxígeno, perdón, el cobre, es 1 y sería hidruro, en la nomenclatura tradicional, hidruro cuproso. Bien, aquí en la página 21, abajo tenéis unos que no son difíciles de formular, pero el personal se equivoca mucho con ellos, ¿vale? Esto es uno. Y son muy importantes. Son compuestos binarios que tienen hidrógeno, ¿vale? Pero que tienen la cualidad de tener, fijaros, se llaman haluros de hidrógeno
de hidrógeno. Y son la combinación. Es cuando tenéis. A ver si esto se ve bien. Si no, nos vamos a marear. Son la combinación de hidrógeno. Es cuando tenéis hidrógeno y después combinado con esto. Con alguno de estos elementos. Flúor, cloro, bromo y yodo. Que son los elementos, los halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. El astato no. Y también añadimos el azufre, ¿de acuerdo? El telurio, Se, y el Te. El selenio y el telurio, ¿de acuerdo? Ahí tenéis cómo se nombra, cómo se formula y todo esto. Entonces, la nomenclatura sistemática es muy sencilla. En estos elementos tenéis que tener en cuenta... He apagado la luz a ver si se desenfoca, si no se desenfoca esto. Bueno, en estos compuestos, estos que se llaman haluros de hidrógeno, tenéis que tener en cuenta que el hidrógeno siempre va a la izquierda, porque el hidrógeno es más electropositivo que estos elementos. Entonces, solamente nos vamos a encontrar determinadas combinaciones. Por ejemplo, la combinación del hidrógeno con el flúor, hidrógeno con el cloro, hidrógeno con el bromo, hidrógeno con el yodo, hidrógeno con el azufre, hidrógeno con el selenio, hidrógeno con el telurio. Tenéis que tener en cuenta que estos elementos solamente utilizan, cuando se combinan con el hidrógeno, la valencia o el número de oxidación más pequeño que tienen. Por ejemplo, olvidaros de que aquí el cloro puede utilizar las 4 valencias que tiene, 1, 3, 5 y 7. Solamente va a utilizar la 1. El azufre, el selenio y el telurio, recordar, las valencias que tienen son 2, 4 y 6, entonces solamente va a utilizar la 2. ¿Vale? Son igual o es igual que cuando se hace una sal binaria. El cloro va a utilizar solamente la valencia más pequeña, que es la 1. Pero nunca os vais a encontrar esto. Por ejemplo, el cloro utilizando la valencia 7. No. El cloro, cuando se combina con metal, utiliza siempre la valencia más pequeña. Y ya está. No puede elegir, por así decirlo. Entonces, imaginar que yo tengo el HF. ¿Cómo es en la nomenclatura sistemática? En la nomenclatura sistemática, pues es como antes. Siempre terminación en uro. Fluoruro. Fluoruro. Y ahora de hidrógeno. Sencillísimo, ¿de acuerdo? Pero resulta que para estos compuestos no se utiliza para nada la nomenclatura sistemática, se utiliza la tradicional. Y en la tradicional se hace así. En la tradicional lo que se hace es, como es la nomenclatura que se utiliza desde hace mucho tiempo, estos compuestos casi siempre están diluidos en agua. Entonces hay que indicar que había que indicar que estaban diluidos en agua. Entonces se pone la terminación hídrico de agua. Como estos compuestos son ácidos todos, tienen esa característica, pues cuando tú te encuentres uno de estos compuestos, hidrógeno con flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, telurio, siempre en la nomenclatura tradicional, NT, esto es en la sistemática, lo pongo aquí, ¿vale? Y esta va a ser en la tradicional, tú tienes que poner ácido del tirón. ¿Vale? Voy a subrayar lo que hay que poner siempre fijo, ácido. Ahora, te fijas en el elemento, flúor. Si el nombre del elemento termina en consonante, lo añades entero, flúor. Y ahora lo añades por la cara, no por la cara, es que es hídrico, la terminación hídrico. Entonces sería ácido fluorhídrico. Si tienes, por ejemplo, vamos a hacer con, vale, ¿cómo sería la tradicional? Sería, yo lo reconozco, el hidrógeno con el bromo, entonces sé que es ácido, y ahora sería bromo. Pero como bromo termina en vocal, le quito la O, ¿vale? Y ahora añado lo que falta, hídrico, brom hídrico. ¿Vale? Así ya está. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer al contrario. Es decir, voy a poner el nombre en tradicional, en nomenclatura tradicional, y vosotros lo tenéis que formular. Por ejemplo, sería ácido, fijaros, yodo, ¿vale? Voy a hacer la combinación con el yodo, pero como yodo termina en vocal, le quito la A y ya le pongo hídrico. Y es así, se escribe así, hídrico. Entonces, fijaros, yo lo reconozco y digo, aquí tengo el yodo, ¿vale? La terminación hídrico y es un ácido. Por lo tanto, sé que es el hidrógeno combinado con el yodo, ¿vale? Atención a ácido sulfhídrico.
¿Por qué? Porque este es el del azufre, de sulfuro, pero termina, o de sulfur, lo que hace es perder todo lo que es el ur. Tengo que poner surf hídrico, entonces sería hidrógeno con azufre. Pero me tengo que acordar, que esto es un fallo que se tiene mucho, que el azufre utiliza el número de oxidación 2, que es el más pequeño. Recordar que el azufre puede utilizar el 2, el 4 y el 6. Hemos dicho que estos compuestos solamente utilizan el 2, entonces sería ese 2 se lo da al hidrógeno. Entonces el ácido sulfhídrico, lo mismo ocurre con el ácido selenhídrico y el ácido telurhídrico, serían H2S, H2SE y H2TE. Los demás no. Es decir, el HF es el ácido fluorhídrico, HBr ácido bromhídrico, ácido yorhídrico, y me quedaría por hacer el súper famoso HCl, que sería ácido, y ahora clor hídrico. ¿De acuerdo? Ese sería el ácido clorhídrico.